Damos gracias a Dios por su misericordia y por su bondad. Vamos a continuar con nuestro tema el día de hoy acerca de la conclusión de las 70 semanas de Daniel, en la cual profecía se cumplen muchas cosas muy interesantes, entre ellas traer la justicia de los siglos, concluir con el pecado, terminar con la prevaricación en este mundo. Y bueno, son cosas muy importantes que deben de tener cumplimiento a la conclusión de las 70 semanas. Solamente resumo muy brevemente que esas 70 semanas son semanas proféticas. Cada día simboliza o representa un año. Son 490 años. Vimos en el estudio pasado que se cumplieron desde el nacimiento, desde que salió la orden para restaurar y edificar Jerusalén, según nos dice el libro de Daniel, capítulo 9, desde que salió esa orden, que fue en el séptimo año del rey Artajerjes, a partir de esa orden y hasta el nacimiento del Señor Jesús, ya restando los 4 años que en realidad Jesús nació antes del año 0. Entonces, desde ese momento, Daniel 9:24, hasta el nacimiento del Señor Jesús, se cumplieron 453 años. Luego, el ministerio o la aparición del Señor Jesús como Mesías, que fue reconocido por Juan el Bautista y que a partir de ahí comenzó su ministerio, aparece como el Mesías príncipe a los 30 años. Entonces, 453 años antes de Cristo, más 30 años en que Él aparece como el Mesías, llevamos hasta ahí 483 años. Luego, el ministerio del Señor Jesús dura 3 años y medio. 483 años más 3 años y medio son 486 años y medio. Hasta ahí se cumple. Vamos ahí a Daniel capítulo 9, versículo 27. En el nombre del Señor Jesús, que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para poder discernir estos últimos tiempos. Daniel 9:27 dice: y en otra semana, es decir, ya no, la última que nos queda es la semana 70. En otra semana confirmará el pacto a muchos. El Señor confirma su pacto, como ya vimos. Con su muerte es confirmado el nuevo pacto, donde entramos todos los gentiles. Y a la mitad de la semana, sigue diciendo el texto, la mitad de la semana de 7 días, que equivalen a 7 años, son 3 años y medio. El ministerio del Señor Jesús hasta su muerte dura exactamente 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya no más sacrificios, porque Cristo, que es nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Hasta ahí ya no hay más sacrificios. Cristo padeció una vez, se presentó como el único y suficiente sacrificio por siempre. Bien, eso sucede en la profecía de las 70 semanas, en el año 486 y medio, y a partir de ahí se abre una pausa, vamos a llamarla así, que la Biblia le llama el tiempo de los gentiles. El endurecimiento sucede a Israel y el tiempo de salvación para nosotros los gentiles comienza cuando se cierra esas 69 semanas y media, y ahí
el Señor sigue tratando ahora con nosotros los gentiles. Los otros 3 años y medio están por cumplirse de esa profecía de las 70 semanas. Vamos a considerar Daniel capítulo 12, el libro del profeta Daniel capítulo 12, versículo 1, de ahí vamos a leer hasta el versículo 7, donde se hace mención precisamente de esos 3 años y medio, que también se les nombra tiempo, refiriéndose a un año, tiempos, refiriéndose a 2 años, y la mitad, refiriéndose entonces un año más 2 años, 3, y la mitad, 3 años y medio. Hay algunas profecías que lo mencionan así y las vamos a ver. Daniel capítulo 12, versículo 1, en el nombre del Señor Jesús, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, es decir, tiempo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Vayamos observando que aquí suceden 2 cosas muy importantes. Una, el tiempo de angustia, o llamada también la gran tribulación, un tiempo que dice aquí la Escritura, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Será tiempo de tribulación. El otro acontecimiento es que en ese tiempo, sobre todo al final de este tiempo, será libertado tu pueblo. El pueblo de Dios finalmente será libertado de este mundo para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, según nos menciona primero a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Habrá una verdadera libertad cuando seamos transformados, cuando seamos libertados de este mundo, y también libertados de esta condición humana, y vamos a experimentar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Será libertado tu pueblo. Versículo 2 menciona otro acontecimiento muy importante que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, hablando de la resurrección, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el versículo 3: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hemos hecho énfasis que finalmente los que resplandecerán en los últimos tiempos son aquellos que con convicción sirven al Señor, son aquellos que han entendido, son aquellos que han entendido el propósito de Dios y su palabra, son aquellos que no son llevados por sentimientos, sino que son llevados o son guiados por el entender de la palabra de Dios. Versículo 4 sigue diciendo: y tú, empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y multiplicaráse la ciencia. Aquí nos está hablando de un espacio en que pasarían muchos días, muchos años, y se multiplicaría la ciencia. Estamos en ese tiempo que Daniel profetizó, donde la ciencia se ha aumentado y se sigue aumentando en gran manera. Versículo 5. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros 2 que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo se cumplirán, o cuándo será el fin de lo que está hablando los versículos anteriores? ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando del tiempo de tribulación, una cosa, está hablando de la liberación gloriosa del pueblo de Dios, está hablando también de la resurrección.
Y pregunta entonces en el versículo 6, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Versículo 7, y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será, ahí está, por tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas que están mencionándose aquí se van a cumplir en esos 3 años y medio que están representados aquí por esas palabras o por ese tiempo que dice ahí, tiempo refiriéndose a un año, tiempos refiriéndose a 2 años, ahí llevamos 3 años y la mitad que es 3 años y medio. Y algo muy interesante que dice aquí, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, aquí se está refiriendo al esparcimiento que ha tenido el pueblo de Israel en todo el mundo. Cuando se acabare ese esparcimiento y vuelvan a su tierra, a la tierra de Israel, entonces dice ahí el texto, todas estas cosas, ¿qué cosas? La gran tribulación, la resurrección, la liberación final del pueblo de Dios, todas estas cosas serán cumplidas. Entonces, cuando llegue esos 3 años y medio que se vuelven a conectar con la profecía de las 70 semanas, se van a cumplir, repito, viene el tiempo de angustia o tribulación. 2, la liberación del pueblo de Dios finalmente de este mundo. Y 3, la resurrección de los muertos. Y sobre todo de los muertos en Cristo, ya que está escrito que los muertos en Cristo resucitarán en su venida. Isaías capítulo 6, libro del profeta Isaías, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí desde el versículo 8. Amén. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice ahí la palabra de Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de aqueste pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo precisamente al pueblo de Israel que al no recibir al Señor Jesús fueron endurecidos como vimos en el estudio pasado en Romanos capítulo 11, verso 25, donde dice que el endurecimiento en parte ha acontecido a Israel hasta que haya pasado. Vamos a leerlo, no pierda aquí Isaías capítulo 6. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles o de las naciones que no son del pueblo judío o de las otras gentes que no son del pueblo de Israel. Entonces, mientras que entra el tiempo o la plenitud de los gentiles o la totalidad de los gentiles para la salvación, entonces, ¿qué pasa con Israel? Israel había de estar endurecido.
Y es precisamente lo que nos menciona la profecía de Isaías capítulo 6. Habla de que iban a estar ciegos, de que su corazón iba a estar endurecido, agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. Entonces, volviendo ahí a Isaías 6, versículo 11, dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, ni hombre en las casas, y la tierra sea tornada en desierto, hasta que el Señor hubiere echado lejos los hombres y multiplicare en medio de la tierra la desamparada. Refiriéndose al pueblo de Israel como la desamparada, el Señor la había de multiplicar en medio de la tierra. Hasta ese tiempo iba a pasar ese endurecimiento. Es lo que está diciendo el versículo 11 cuando dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo iba a estar Israel endurecido? ¿Hasta cuándo Israel iba a estar cegado para no reconocer al Mesías? ¿Hasta cuándo sus oídos iban a estar agravados para no entender? ¿Hasta cuándo iba a estar ese endurecimiento en Israel? Hasta que las ciudades estuvieran asoladas, hasta que se hubiera echado lejos a los hombres, refiriéndose a los de este pueblo Israel, y se hubieran multiplicado en la tierra. Entonces dice el versículo 13, pues aún quedará en ella una décima parte y volverá, bien que habrá sido asolada, refiriéndose a Israel, como el olmo y como el alcornoque, de los cuales en la tabla queda el tronco, así será el tronco de ella, la simiente santa. Es decir, que quedará un remanente y volverán. Pero el endurecimiento iba a durar en todo el tiempo del esparcimiento de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Aquí Israel juega una parte muy importante en la profecía de las 70 semanas, pues está dirigida o está determinada para este pueblo y para su ciudad. Y juega un papel muy importante el regreso de Israel a su tierra, pues cuando el pueblo de Israel regrese en su totalidad o en su gran mayoría a su tierra Israel, entonces empezará a contar los 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Es cierto que los judíos han empezado a regresar a su tierra desde el 1948, que la tierra de Israel se declaró o se volvió a declarar nación después de muchos siglos. Sin embargo, en una forma muy contundente, van a regresar a su tierra según la profecía. Quiero que, y con ese retorno a la tierra, a su tierra, no solamente es ese hecho, sino que viene el hecho de que el pueblo de Israel van a ser abiertos sus ojos para ver la escritura, para entenderla, van a oír con sus oídos, la van a entender y se van a convertir al Señor. Quiero que anote algunas escrituras acerca del retorno de Israel. Algunas de ellas las vamos a leer, pero otras quizás no alcancemos. Por ejemplo, tome nota, el retorno de Israel, Isaías capítulo 11, versículo 12. Repito, Isaías capítulo 11, versículo 12. Isaías 14, versículo 1 y 2. Isaías 27, versículo 13. Isaías 43, versículos 5 y 6. Y luego nos pasamos a Jeremías capítulo 12, versículo 15. Anótenlo.
Jeremías capítulo 12, versículo 15. Luego nos pasamos, o anote, Jeremías capítulo 16, versículo 13 al 15. Gloria a Dios. Anote también Jeremías capítulo 23, versículo 8. Repito, Jeremías capítulo 23, versículo 8. Y entre estas escrituras también anótela, pero vamos a leerla, Jeremías capítulo 24. Jeremías capítulo 24. Estas escrituras hablan muy contundentemente acerca de la profecía de que Israel va a retornar a su tierra. Israel va a regresar a su tierra. Vamos entonces a leer ahí en Jeremías capítulo 24, versículo 6 al 7. Dice en el nombre del Señor Jesús: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, hablando de Israel. Volverélos a esta tierra, refiriéndose a la tierra de Israel, y los edificaré y no los destruiré, plantarélos y no los arrancaré. Versículo 7, no solamente es el regreso a su tierra, sino que el versículo 7 menciona algo más muy importante. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Es decir, se convertirán al Señor, se volverán al Señor de todo corazón. No solamente sucede el retorno de Israel a su tierra, sino que en una forma maravillosa van a ser abiertos sus ojos para ver, sus oídos van a ser abiertos para entender la palabra y que puedan reconocer a Jesucristo como el Mesías. Y entonces se cumplirá, repito, no solamente el retorno, sino el hecho de que ellos se volverán a Dios de todo corazón. Y como dice ahí el texto, les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Anoten también, sigan anotando, Jeremías capítulo 30, versículo 3. Jeremías capítulo 30, versículo 3. Y vamos a leer otra escritura, aparte de esta, Jeremías capítulo 31, también anótela. Jeremías capítulo 31, gloria a Dios, versículo 9. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer entonces 31, versículo 9. Desde el versículo 9 al 12. Dice ahí la palabra de Dios: irán con lloro, mas con misericordias los haré volver. Habla de su retorno otra vez. Y harélos andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Israel tropezó en la palabra, no creyó a la palabra, al mensaje del Señor Jesús. Bien, pero cuando se cumpla y cuando lleguen esos últimos 3 años y medio, vamos a ver que Israel ya no tropezará en la palabra. Por eso ahí dice el texto: por el camino derecho en el cual no tropezarán. El Señor los va a hacer volver, y esas 99 ovejas que según el Evangelio, según Lucas capítulo 15, que se habla de la parábola, que dejó las 99 ovejas para ir a la que se perdió. Lea usted la parábola y se dará cuenta dónde dejó a las 99 ovejas. Las 99 ovejas no las dejó en un corral, como muchos dicen, no las dejó en pastos, no. ¿Sabe dónde las dejó? Las dejó en el desierto. Y solamente cito
Si gusta usted apuntar, si no se había dado cuenta de eso, si gusta anotar, lo dice Lucas capítulo 15, versículo 4, cuando dice ahí el texto: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas y perdiere una de ellas, no deja las 99? ¿En dónde? En el desierto, y va a la que se perdió hasta que la halle. El pueblo de Israel, representando esas 99 ovejas, quedaron en el desierto, pero cuando vuelva el Señor a tratar con ellos en razón de la salvación, van a dejar el desierto y van a volver, como dice Isaías 31:9, harélos andar junto a arroyos de aguas. Sigue diciendo el versículo 10 del capítulo 31 de Jeremías: oí palabra del Señor, oh gentes, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel los juntará, o lo juntará, y guardará como pastor a su ganado. Lo juntará, lo volverá a juntar. Versículo 11: porque el Señor redimió también está en el sentido de salvar, de rescatar a Jacob o a Israel, redimiólo de mano del más fuerte que él. Y vendrán y harán alabanzas en lo alto de Sión, correrán al bien del Señor, al pan y al vino. El que ahora rechazan la palabra que rechaza, entonces van a correr al pan y al vino y al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma, note usted eso, su alma, aquí no es algo literal. Algunos pensaron o han pensado que las tierras desérticas de Israel que se volvieron en huertos, que ahí se está cumpliendo la profecía de que iba el desierto a tornarse en un vergel. Bueno, ha habido ese hecho literalmente en las tierras de Israel, pero aquí no se refiere literalmente a la tierra o al huerto literal, porque el versículo 12 dice al final: y su alma, note usted, será como huerto de riego, ni nunca más tendrán dolor. Es decir, que dejarán el desierto, se convertirán al Señor, este pueblo que estaba cegado por su endurecimiento, entonces verán. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí mismo en Jeremías, pero en el capítulo 32, anótelo también, 32, versículo 37. Gloria a Dios, versículo 37. Dice ahí la palabra de Dios, 37 al 40. De aquí yo los juntaré. Otra vez la profecía de que los va a juntar a su tierra, a Israel. Los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor. Si usted se da cuenta, los judíos hasta la fecha están esparcidos. Hay judíos en Estados Unidos, hay muchos judíos también en México, hay muchos judíos en otras naciones. Pero cuando se cumpla la profecía, entonces dice el Señor: yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo y saña grande, y los haré tornar, es decir, los haré volver a este lugar, y harélos habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y habla de la conversión. Versículo 39, y daréles un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que hayan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pondré mi temor en el corazón de ellos. Vemos entonces cómo se cumple la profecía. Jeremías, capítulo 50. Vamos a leerlo también y también anótelo. Jeremías 50, versículo 19. Jeremías 50, versículo 19 y 20.
Y volveré a traer a Israel a su morada. Otra vez hablando del retorno de Israel a su morada. Y pasará en el Carmelo y en Basán y en el monte de Efraín y de Galad. Se saciará su alma. Vea usted cómo aquí el que ellos vuelvan a las aguas, que vuelva el desierto a tornarse en un vergel, todo eso es en el sentido espiritual. Pues dice ahí el texto, se saciará su alma. Versículo 20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice el Señor, la maldad de Israel será buscada y no parecerá, es decir, no se encontrará. Y los pecados de Judá no se hallarán. ¿Por qué? Porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. Va a haber perdón, va a haber arrepentimiento en ellos, se van a volver al Señor, van a reconocer a Jesucristo como el Mesías y en ello el Señor dice que los perdonará. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces ahí vemos cómo se cumplirá la profecía. Ezequiel capítulo 11, también anótelo. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Amén. Al 19 dice ahí la palabra de Dios. Di por tanto, así ha dicho el Señor Dios, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos y os daré la tierra de Israel. ¿Está claro? Amén. Y vendrán allá y quitarán de ella todas sus torpezas y todas sus abominaciones. Versículo 19 habla de su conversión. Y darles un corazón y un espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne y daréles corazón de carne. Habla entonces no solamente del regreso de Israel en esos 3 años y medio que están por cumplirse, sino de la conversión de Israel. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir considerando ese tiempo de 3 años y medio, también llamado como tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero antes de irnos de ahí de Jeremías, vamos a ver una escritura más que nos habla también del retorno, pero nos habla de cómo va a haber juicio para Israel, un juicio para salvación. ¿Es posible eso? Claro que sí. ¿Ha leído usted lo que dice primera de Pedro 4? Parece que es el versículo 17, que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y bueno, en ese tiempo, si Israel se va a convertir, va a ser parte de la casa de Dios. Sí, es primera de Pedro 4:17. Es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. El Señor comienza haciendo juicio en la casa de Dios, que para ese tiempo Israel va a ser parte de la iglesia, parte del pueblo de Dios. Dije Jeremías, gloria al Señor, capítulo 40, es capítulo 46, parece que les di una cita que les había dado antes. Jeremías, capítulo 46, anótelo ahora sí. Jeremías, capítulo 46, versículo 27 y 28. Amén. ¿Lo tenemos? Y tú no temas, siervo mío Jacob, y no desmayes, Israel, porque aquí que yo te salvo de lejos y a tu simiente de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob. ¿Quién es Jacob? Es Israel. Y volverá Jacob y descansará y será prosperado y no habrá quien lo espante. Está hablando de que volverá. Versículo 28. Tú, siervo mío Jacob, cuando habla de Jacob, se refiere a Israel. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, porque yo soy contigo.
porque haré consumación en todas las gentes a las cuales te habré echado, mas en ti no haré consumación. Acuérdese lo que dice Lamentaciones, es por la misericordia del Señor que no somos consumidos, pues el Señor hará misericordia en el pueblo de Israel, porque dice aquí, en ti no haré consumación, sino que, ¿qué hará? Le dice al final, sino que te castigaré con juicio y no te talaré del todo. El Señor hace juicio para que ellos se puedan arrepentir, para que se puedan pulir, como, así como la fe que es probada, así como el oro tiene que pasar por el fuego para ser probado, así también el pueblo de Israel va a pasar por el juicio, porque es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bien, vamos entonces ahora a Apocalipsis, donde se nos sigue hablando de ese tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis capítulo 12. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Apocalipsis 12. Bendito Dios. Lo tenemos, hermanos, Apocalipsis 12. Vamos a leer desde el versículo 5 y 6. Y ella parió un hijo varón. Después podemos ver con más detalle a quién se refiere. Solamente se los digo así rápidamente. Esa mujer se refiere a Israel. Y ella parió un hijo varón, refiriéndose al Señor Jesús, el cual había de regir todas las gentes con vara de hierro. No es otro sino el Señor Jesús. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios. Tiene un lugar preparado por parte de Dios para que allí la mantengan o la sostenga o la alimente 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Exactamente, si usted hace la cuenta, son 3 años y medio. Un tiempo en que Israel, en una forma especial, será llevada al lugar donde tiene aparejado de Dios, para que ahí el Señor la mantenga. ¿Con qué la alimente? ¿Con qué nos alimenta el Señor? Con su palabra, para que ahí la alimente en ese tiempo por 1260 días. Allí está otra vez lo que va a suceder en esos 3 años y medio. Versículo 13 de este mismo capítulo, seguimos leyendo. Y cuando vio el dragón que él había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, refiriéndose en este caso a Israel. Persiguió a la mujer que había parido al hijo varón, y fueron dadas a la mujer, a Israel, 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar. Otra vez un lugar que el Señor tiene preparado para que, dice ahí, donde es mantenida, también se interpreta como, o se traduce como es alimentada. ¿Por cuánto tiempo? Por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo, 1 año, tiempos, 2 años y la mitad de otro año, 3 años y medio. Allí especialmente en ese momento que el Señor tiene preparado en su plan, en su propósito, Israel va a ser sostenida, va a ser mantenida, va a ser alimentada de la palabra de Dios en ese tiempo. Versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra, no solamente contra la mujer, ahora dice, se fue a hacer guerra
contra los otros de la simiente de ella. Está escrita una profecía hablando del Señor Jesús: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y ahí venimos a ser benditos todos por la simiente que es Jesucristo. Ya no solamente judíos, sino también todas las naciones. Entonces el dragón va a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, que ¿quiénes son? Bueno, es la iglesia del Señor, que también está comprendida o constituida de gentiles. Y ahí dice quiénes son: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En ese tiempo, una guerra muy especial que hace el dragón. El dragón, según dice el versículo 9, es el diablo y Satanás. Pues habrá una guerra por medio de la bestia, la cual le dio su poder y su trono y grande potestad, según Apocalipsis 13:2. Habrá una guerra contra el pueblo de Dios precisamente en ese tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o los 1260 días que se mencionan aquí en este capítulo 12, versículo 6. Gloria al Señor Jesucristo. Seguimos considerando el capítulo 11, de ahí mismo de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 1 al 3. Amén. Esto también podemos verlo más en detalle en otro estudio acerca de los dos testigos, pero vamos a ver lo que nos compete a ese tiempo de 1260 días, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, o también mencionado aquí como 42 meses, que equivale también a 3 años y medio. Apocalipsis 11, versículo 1, comenzamos a leer. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mire al templo. ¿Qué es medir? Bueno, ¿qué dijo el Señor? Con la misma medida que midieres, o será vuelto a medir. Hablando del juicio, con el juicio que tú hagas, se te volverá a hacer juicio. Aquí está esto que habla esta escritura acerca de medir, está en el sentido del juicio que viene también al templo de Dios. ¿Quién es el templo de Dios? Ya vimos en estudios pasados, el templo de Dios ahora no es una construcción de piedra, de ladrillo o de mármol. El templo de Dios es la iglesia. Efesios 2:20 en adelante menciona: edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginado todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Entonces aquí el Señor trae un juicio, sí, a la iglesia de Dios, representado aquí como el templo de Dios. Recuerde lo que dice Primera de Pedro 4:17, ya lo citamos: es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa, pues ¿qué será de aquellos que no obedecen al evangelio? ¿O dónde parecerá el impío y el pecador? Bien, entonces sigue diciendo: mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Los que adoran en él obviamente son los mismos, la iglesia del Señor. Versículo 2: y echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo miras. Hay quienes no entran en ese juicio porque no son parte del templo. Cuidado cuando no somos parte del templo de Dios o de la iglesia, porque sabe que dice primero a los Corintios, cito rápidamente, capítulo 11, en el versículo 32, siendo juzgados somos castigados del Señor. Es mejor que nos castigue el Señor, porque el Señor al que ama castiga y reprende a cualquiera que toma por hijo. Somos castigados del Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. Es mejor que el Señor nos haga juicio aquí en la tierra, que el juicio comience por su casa y no que nos eche fuera y que seamos condenados con el mundo. Bien, sigo leyendo allá
en Apocalipsis 11:2, echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo miras porque es dado a los gentiles y hollarán la ciudad santa otra vez. Un acontecimiento que sucede de persecución, de guerra contra los santos, hollarán la ciudad santa 42 meses, que equivale a 3 años y medio. Versículo 3, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por ¿cuánto tiempo? Otra vez, 1260 días, que equivale a los 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Después podemos ver con más detalle quiénes son los 2 testigos. Podemos decir así brevemente que es los gentiles y los judíos como iglesia. Alguien ha dicho son los judíos y la iglesia. No, es que si los judíos no son parte de la iglesia, no son parte del pueblo de Dios. Para ellos también es el evangelio. Pues, ¿qué dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero ¿a quién primeramente? Al judío primeramente. Y también al griego, refiriéndose al gentil. Entonces, al judío primeramente, el poder para que puedan ser salvos es a través del evangelio, a través de la palabra de Dios. Entonces, esos 2 testigos es la iglesia constituida por 2 pueblos, judíos y gentiles. Y ellos profetizarán. Alguien ha dicho, pero ¿por qué si ellos siempre han profetizado? A diferencia de otros tiempos, ellos profetizarán en el sentido de predicar, de hablar la palabra, profetizarán de una manera muy especial. ¿Qué dice al final el versículo? Vestidos de sacos. ¿Qué significa vestidos de sacos? Bueno, en el Antiguo Testamento se vestían de sacos cuando estaban en tribulación, cuando estaban en luto, cuando estaban en aflicción. Entonces, lo que hace la diferencia de que profetizarán, de que hablarán la palabra, de que predicarán la palabra en este tiempo, es que lo harán en persecución, en aflicción, en tribulación, porque recuerde que en ese tiempo también viene la grande tribulación. A la vez que Israel es regresado a su tierra, se convierten al Señor, entonces Israel como iglesia, junto con el pueblo gentil como iglesia, profetizan, predican la palabra, vestidos de sacos, es decir, en aflicción, en tribulación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y esto lo harán ¿en cuánto tiempo? En 42 meses o 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Esa es la última parte de las 70 semanas en que se cumplirán todas las cosas. Seguimos leyendo ahí en este capítulo 11, versículo 23. Gloria a Dios, versículo 23. Disculpe, no es el versículo 23, estaba viendo otra cita. Versículo 7, capítulo 11, versículo 7. ¿Lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, hablando de Israel y los gentiles como iglesia, la bestia que sube del abismo, ya vimos que la bestia, ¿qué es? Es un reino, es un gobierno. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No los vencerá espiritualmente, pero sí físicamente los puede vencer. Recuerde que el Señor nos ha dicho, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ese tiempo último de 3 años y medio se caracteriza porque la bestia que resurge o que sube del abismo en un resurgimiento hará guerra contra el pueblo de Dios, hará persecución contra el pueblo de Dios,
Pero recuerde la advertencia del Señor. Es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces ellos recibirán la peor parte, porque los que serán atribulados por Dios recibirán la mayor parte por 7 copas de la ira de Dios que se van a derramar en ese tiempo. Entonces, mientras, como ya lo hemos dicho en estudios pasados, mientras que el mundo atribula a la iglesia, persigue a la iglesia, hace guerra contra los santos y sí los puede matar físicamente, pero el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Mientras que el mundo nos atribula, el Señor va a atribular al mundo con plagas, tal y como sucedió en Egipto. El pueblo de Egipto atribulaba al pueblo de Israel con dura servidumbre, pero Dios atribuló al pueblo de Egipto con plagas, para finalmente a la última plaga liberarlos de Egipto. En forma similar sucederá en este último tiempo. La bestia que sube del abismo hará persecución, afligirá al pueblo de Dios, ¿sí? Pero el Señor los afligirá a ellos con tremendas plagas que están descritas aquí en el libro de Apocalipsis, de las 7 copas de la ira de Dios. Versículo 8 sigue diciendo aquí en Apocalipsis 11, y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto. ¿Quién es llamado espiritualmente Sodoma y Egipto? El mundo, donde también nuestro Señor fue crucificado. Por el mundo. Si usted lee Isaías capítulo 1, versículo 10, hace referencia cuando un pueblo está en pecados, en prevaricación, en mundanalidad, lo compara con Sodoma. Bien, entonces se refiere al mundo. Versículo 9. Y los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos, los cuerpos, ¿sí? De ellos, ¿por cuánto tiempo? Por 3 días y medio. No se refiere a 2 personajes y que ahí van a estar tirados sus cuerpos en 3 años y medio, no, sino que durante y en el transcurso de esos 3 años y medio se verán cuerpos de santos, de miembros de la iglesia que van a ser muertos, ¿sí? Pero tenga usted la plena certeza de que los que mueren en Cristo es ganancia. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que van a ver es solamente el cuerpo, los cuerpos de los santos que fueron muertos durante y en el transcurso de 3 días y medio, que equivale a 3 años y medio proféticamente. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas, repito, Israel y el pueblo gentil como iglesia, estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. ¿Cómo los atormentan? Bueno, con la palabra de Dios son atormentados. Recuerde que espiritualmente el versículo 5 dice que si alguno les quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos. Y la palabra de Dios dice, no es mi palabra como el fuego que quema. Así es la palabra de Dios. No pierda aquí esta escritura, vamos rápidamente a Jeremías 5:14 para ver cómo con la predicación se atormenta a la gente que no quiere nada de Dios. Jeremías capítulo 5. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Jeremías 5, versículo 14. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos, porque hablasteis esta palabra, he aquí yo pongo en tu boca mis palabras como por fuego, y a este pueblo por leños, y los consumirá. La palabra como fuego que quema,
pues así también dice, solamente cito Jeremías 23:29. No es mi palabra como el martillo que quebranta la piedra y como el fuego que quema. Volviendo a Apocalipsis 11, versículo 10, dice que estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Versículo 11. Y después, otra vez, después de 3 días y medio, que equivalen a 3 años y medio, los que restan de la profecía de las 70 semanas, después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios, está hablando de la resurrección, entró en ellos. ¿En quiénes ellos? En los cuerpos. Así dice el contexto en el versículo 9. El Espíritu de vida entró, enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron. Seremos transformados a recibir al Señor en el aire, porque el mismo Señor, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por cierto, dice en las nubes del cielo. Y aquí también dice, y después de 3 días y medio, después de ese periodo de 3 años y medio, el Espíritu de vida, la resurrección, enviado de Dios, entró en ellos y se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que los vieron. Y dice el versículo 12, y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subir acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Gloria a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Solamente cito, he aquí que viene en las nubes y todo ojo lo verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces ahí está cómo se cumplirá la profecía. Daniel capítulo 7, vamos rápidamente a Daniel capítulo 7, otra vez hablando de ese tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo o 3 años y medio. Daniel capítulo 7, bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer del versículo 23, versículo 23 al 25, ¿lo tenemos? Dice ahí la palabra de Dios. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos. Ya vimos que esa cuarta bestia es un reino, aquí lo dice. Y será más grande que todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, y la hollará y la despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será mayor que los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está la guerra que va a ser contra los santos. Y pensarán mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano, en esa guerra que hace contra los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta tiempo y tiempos, y en medio de un tiempo, que son 3 años y medio. Aquí nos habla de un resurgimiento que ya hemos visto en estudios pasados de ese cuarto reino, que resurge para hacer guerra, entre otras cosas, para hacer guerra contra los santos, para afligirlos, para promulgar leyes que vayan en contra de los que servimos a Dios. Entonces, esto pasará, según dice aquí, en esos 3 años y medio, tiempo y tiempos y en medio de un tiempo. Y después de eso, dice el versículo 26, empero se sentará el juez cuando el Señor venga y quitarále su señorío a esa cuarta bestia, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, el pueblo de Dios, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y le obedecerán. Allí se da por terminado los 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Y esto concuerda con lo que dice Apocalipsis, viendo rápidamente Apocalipsis capítulo 13.
Apocalipsis 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Versículo 5, tome nota de ese tiempo. Y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Otra vez 42 meses que equivalen a 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Ahí está cómo este poder de este reino resurge para hacer guerra contra los santos del Altísimo, y le fue dada potencia de obrar 42 meses. Seguimos leyendo hasta el 7. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo y lengua y gente. ¿En qué tiempo? En esos 3 años y medio, repito, que restan de la profecía de las 70 semanas. Bien, estas cosas se cumplirán. Y quiero leer un par de escrituras más, allí en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 32. ¿Lo tenemos? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cercano. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. O sea, ya está por llegar el Señor. Eso quiere decir a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. ¿Cuál generación? Alguien dirá, bueno, pues ya han pasado muchas generaciones desde que el Señor dijo esto. Pero se está refiriendo a la generación que brotaría, que resurgiría del pueblo de Israel. Una generación que echaría frutos, no frutos literalmente en sus huertos, pero sí frutos en sus corazones. Vendrían a dar fruto para que se cumpla lo que dice Isaías. Le dije 2 citas, esta es la segunda. Isaías 35. Gloria al nombre del Señor Jesús. Isaías 35, versículo 1. Alegrarse han el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura de Carmel y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, refiriéndose a Israel. La hermosura del Dios nuestro. Confortad a las manos cansadas y roborad las vacilantes rodillas. Decid a los de corazón opacado, refiriéndose a Israel, que su corazón había sido endurecido. Confortaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. ¿Cuándo? ¿Cómo? En ese tiempo de los últimos 3 años y medio. ¿Y cómo lo salvará? Bueno, por el poder del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. Versículo 5, se cumplirá entonces en esa última etapa en que empiezan a dar fruto, en que empiezan los nuevos brotes de esta generación. ¿Qué se cumplirá? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco será tornado en estanque y el secadal en manaderos de aguas. En la habitación de chacales, en su cama será lugar de cañas y de juncos. De esa manera, proféticamente, este pueblo, esta última generación
del pueblo de Israel que va a dar fruto, que va a florecer. Esa va a ser la última generación a la que el Señor se refirió cuando dijo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas, de cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan o no sucedan. ¿Qué cosas? Que van a resurgir. Entonces, solamente resumiendo, en esos 3.5 años últimos que restan de la profecía de la semana, de las 70 semanas o de la semana 70, se cumplirá que hay 3 años y medio de tribulación. Se cumplirá que los santos de Dios, representados por los dos testigos, Israel y los gentiles como iglesia unidos, van a profetizar, sí, en sacos, en tribulación, en aflicción, y aún serán muertos, pues sus cuerpos, dice, serán vistos en diferentes lugares debido a esa persecución por 3 años y medio. Pero al final de esos 3 años y medio, el Señor dará su voz y les dirá: subid. Y el Espíritu de Dios enviado los levantará en esa resurrección. Sucederá la resurrección. Finalmente, la redención. En ese tiempo, su pueblo será liberado. En ese tiempo suceden todos esos acontecimientos, pero sobre todo, Dios vuelve a conectar la profecía de las 70 semanas con Israel para efectos de su salvación, para que sean salvos. Bien, entonces es importante que estemos atentos. Ya he dicho antes, no podemos señalar una fecha, un año, no. La Biblia dice claramente que el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Así dijo el Señor Jesús. No estamos entonces profetizando o hablando de una fecha o de un año, pero sí estamos hablando de señales que se van a cumplir en los últimos tiempos, en los cuales se va a completar la profecía de las 70 semanas, y entonces se va a cumplir todo lo que dice en la profecía de las 70 semanas. ¿Qué cosas? Bueno, pues se va a acabar con la prevaricación, concluir el pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Todo eso se cumple al terminar esos 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos a darle gracias a Dios, y si Dios quiere y nos permite la vida, quisiera que habláramos en nuestro próximo estudio sobre el quinto reino, el reino de los santos del Altísimo, representado por una figura que aparece como un hijo de hombre que se allegó hasta el anciano de grande edad. Esa es la continuación de los 4 reinos o de las 4 bestias que menciona Daniel capítulo 7. Ahí vamos a ver la continuación, el quinto reino, el reino eterno que sigue de esos 4 reinados de este mundo. Vamos a darle gracias a Dios. Se pide la oración por Daniel Sánchez Macías, nuestra hermana Tonita, esposa del hermano Víctor Mayorga, pidió la oración ya que se lo llevaron grave al hospital, para que Dios obre conforme a su misericordia. También pedimos la oración que Dios comporte, fortalezca a la hermana Marichuy, de aquí de la congregación de La Floresta, aquí en Guadalajara, para que Dios la comporte, la fortalezca, ya que está sufriendo la pérdida de uno de sus hijos. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Ayúdanos, Señor Jesús, a estar atentos sobre las señales. No estamos hablando de una fecha, de un año, no.
No sabemos el día y la hora, pero sí nos has dejado señales claras en la profecía que van a suceder al completarse los últimos 3 años y medio que restan de la profecía de las 70 semanas. Ayúdanos a estar atentos, Señor, que no divaguemos con noticias falsas, con predicciones falsas que se oyen en diferentes medios. Ayúdanos más bien a estar atentos a la palabra profética más permanente, más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones.